Muy buenas tardes. Les habla el doctor Héctor Eusebio de Radio Funglode para presentar nuestro programa semanal sobre medicina dirigido a toda la población. En esta ocasión hemos tomado en cuenta una enfermedad que representa una gran complicación en estos tiempos de COVID-19, en estos tiempos de la pandemia. Es el asma bronquial. Tanto en niños como en adultos es un gran riesgo. Tenemos como invitado al doctor Fremio Echavarría, médico dominicano, pediatra, que vivió muchos años ejerciendo la pediatría en el hermano país de Venezuela. Buenas tardes, doctor Fremio Echavarría. Buenas tardes, doctor Eusebio. Antes que nada, quiero agradecerle la invitación que me ha hecho para compartir con usted y con la Fundación este interesante e importantísimo programa. Muchas gracias. Gracias a usted por aceptarla. Vamos a comenzar para que la audiencia se oriente acerca de qué es el asma bronquial. Sí, realmente hablar de asma bronquial tenemos que irnos directamente a expresar que es una patología respiratoria, o sea, una enfermedad respiratoria que se caracteriza fundamentalmente por el cierre o parcialmente cerrado los bronquios, que dificulta la entrada del aire ambiental y la salida del aire que expelemos hacia el exterior. Se caracteriza fundamentalmente por tener esa estrechez de los bronquios, por dificultad respiratoria. Muchas veces ya cuando es tos seca, aleteo nasal cuando ya es más severa, y retracción intercostal. Eso por el esfuerzo que están haciendo los músculos accesorios respiratorios para tratar de penetrar el aire hacia nuestros pulmones. Y realmente esa es la característica fundamental de la enfermedad. Dificultad para respirar a consecuencia de un broncoespasmo o cierre total, parcial o medianamente cerrado los bronquios, que son los que nos llevan ese oxígeno y nos permiten la salida del CO2 o el gas ya tóxico hacia el exterior. Bueno. Entonces hay algo también que creo que está muy relacionado. A los niños he visto recién nacidos incluso con una patología que se llama bronquiolisis. ¿Eso está relacionado con el asma? Sí, realmente la bronquiolitis es también una patología que se ve en los recién nacidos o los primeros meses de vida y se confunde muchas veces porque la clínica es casi exactamente la misma que la del asma bronquial. Es el inicio en esos primeros meses de vida de un proceso que podría conducirnos a un asma bronquial. Hay muchos casos donde solamente hacen 1, 2, 3, 4 crisis de bronquiolitis y al final a veces el niño o el paciente no necesariamente tiene que concluir siendo asmático, pero es el aviso de que sí puede conducirnos a un proceso asmático en el futuro. Con relación a los niños, doctor Echavarría, se habla de asma infantil, de asma de adultos. ¿Es que son tipos diferentes de asma? ¿Y qué pasa con el niño cuando se vuelve adulto con relación a esta enfermedad? No, realmente el asma es una sola enfermedad. Lo que varía realmente es el manejo del paciente asmático. En recién nacidos, ya hablamos de bronquiolitis, en los primeros meses, en los primeros años, el manejo es algo diferente a lo que se hace con el manejo del paciente adulto. Pero realmente lo que llamamos los médicos la fisiopatología
o sea, la función anormal de los bronquios o de las vías respiratorias en este caso es el mismo broncoespasmo que produce toda la sintomatología y la misma clínica que produce en el niño. En el adulto va a tener lo mismo, una tos seca, una dificultad respiratoria, un tiraje se llama de las vías respiratorias, un diafragma que no se mantiene estable, sino una sed de aire como realmente es. Y es la misma manifestación tanto en el adulto como en el niño. Ahora, se manejan en forma diferente, los medicamentos que se usan son en dosis diferentes, muchas veces medicamentos diferentes. En el adulto, por ejemplo, se utilizan mucho los esteroides, ya en el niño se manejan con muchísimo cuidado porque tienen riesgos a futuro también de utilizar esteroides en una forma indiscriminada. ¿Y esa asma de los niños dura para toda la vida o puede desaparecer cuando adulto? Sí. El asma, por suerte para nosotros, los que también somos padres, además de ser pediatras y ser médicos que tratamos estas patologías, tiene la particularidad de que el asma infantil, el asma en los niños, cuando se llega realmente a la adolescencia, 13, 14, 15 años, tiende a desaparecer. Ahora, ¿por qué? Realmente todavía la ciencia no ha podido determinar por qué tiende a desaparecer, pero queda de por medio el asunto de los antecedentes familiares, ¿no? Abuelo, padre, tíos, hermanos, asmáticos. Hay mucha probabilidad de que ese paciente que en sus primeros años de vida fue un niño asmático, continúe siendo asmático. Ahora, eso va a variar mucho en cada paciente. No todos van a hacer las mismas crisis. Hay personas que siguen haciendo crisis muy frecuentemente. Otros las hacen muy esporádicas y va a variar mucho de un paciente a otro y de las circunstancias en que viva realmente ese paciente. Esa es una enfermedad, doctor, que se ha estado relacionando siempre como con factores de riesgo diversos, entre los cuales se habla mucho de alergénicos, de alergia, de polen. ¿Qué nos puede decir de los factores de riesgo para desarrollar asma o crisis asmática? Sí, el primer elemento a tomar en cuenta, lo primero, es la parte de la herencia. Como ya dije anteriormente, la parte familiar que se lleva consigo, que se nace con esa predisposición para ser asmático, que lo son varios miembros de la familia o a veces esa sola persona, pero hay mucha probabilidad de que eso se repita en los otros miembros de la familia, que serían los hijos o los nietos, algo así. Hay muchos otros elementos que tienden a exacerbar o a producir o a hacer más frecuentes los episodios de crisis asmática. Los alergenos, llamamos alergenos las sustancias que producen alergias en nuestro cuerpo, y por ende en las vías respiratorias también. Pueden ser los pólenes de las flores, olores demasiado penetrantes, gases en el ambiente, mucha contaminación ambiental, son los factores que tienden a exacerbar y a ser más frecuentes esos fenómenos de asma bronquial en los pacientes. Recordamos aquí reciente el caso del vertedero de basura, que en esos días se llenaban las emergencias de pacientes porque había una contaminación sobreagregada a la que ya tiene la ciudad. Y eso se ve principalmente en las grandes ciudades muy industrializadas, donde hay mucho monóxido de carbono, mucho CO2 en el ambiente, y eso tiende a a desencadenar más crisis asmática que en otros países donde realmente eso es más bajo. Y lo podemos ver entre
el campo y las ciudades, mientras más alejados, menos contaminantes, menos olores que nos van a atacar a nosotros, vamos a decirlo de esa manera, disminuyen en las zonas rurales y aumenta más en las ciudades, en las grandes ciudades donde hay mucha contaminación y mucho ambiente realmente que no es el más propicio para el paciente asmático. Usted mencionó hace un momentito lo de la crisis asmática. A veces hay algunos pacientes, cualquier tipo de enfermedad, que se quedan en la casa hasta último momento. Yo creo que es bueno mencionar algo de la crisis, porque también en el día de hoy que tenemos la pandemia, podemos pensar en una crisis asmática o en un problema de la pandemia. Entonces es bueno que nos diga algo acerca de la crisis y alguna recomendación final sobre el asunto de los consejos en la pandemia. Sí, realmente el asma va a depender mucho de qué periodo se encuentra. Puede ser un asma leve, ¿no? Que ya los padres saben y manejan con sus medicamentos que le han hecho indicación sus pediatras o los especialistas, los neumólogos, para tratarlos ellos mismos, que ya van adquiriendo cierta experiencia. Un asma moderada, que ya la situación se va poniendo un poquito más complicada, toda esa sintomatología que describimos anteriormente se va aumentando, exacerbando, y ya el paciente entonces requiere que los padres, en el caso mío que soy pediatra, o el adulto que él mismo puede tomar su decisión, o sus familiares, llevarlo de inmediato a la consulta, a la oficina, al consultorio del médico, o llevarlo ya a una emergencia, que son los que van a determinar si realmente el paciente amerita regresar a su casa con un tratamiento ya más profundo o medicarlo directamente en la clínica. El peligro realmente del asma en esta época de pandemia es que recordemos que el virus, el COVID-19, afecta fundamentalmente las vías respiratorias y produce una sintomatología muy parecida a lo que podría estar presentando un paciente asmático. Dificultad respiratoria, se podría poner cianótico, tos seca, dolor, también puede dar dolor torácico. Entonces, no podemos quedarnos simplemente con la idea, nosotros los padres, no, es el asma, no es el asma. Cuando realmente entonces ese paciente está haciendo manifestaciones de la que produce, por ejemplo, el COVID-19. Entonces, se tardaría mucho tiempo en llevar ese paciente a la consulta del especialista, y entonces ya sabemos las consecuencias, ¿no?, de esa tardanza en llevar el paciente a las emergencias de los hospitales o del médico privado en su clínica privada. Todos nos estamos cuidando hoy en día de ser contagiados con el virus. La mascarilla, la distancia física con los demás, salir lo menos posible de la casa, pero esas medidas finalmente deben ser extremadas en los pacientes que sufren de asma. Sí, señor, así mismo. Tanto los pacientes, que se ha insistido muchísimo en medios de comunicación, periódicos, televisión, en radio, en todos lados, propaganda de las mismas instituciones del Estado, de que se deben tomar medidas preventivas principalmente en pacientes con afecciones de vías respiratorias, que dentro de ellas la más frecuente es el asma bronquial, los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos, pero tenemos que recurrir al uso permanente de la mascarilla, que es lo que al final se está haciendo una recomendación a nivel mundial, de que la gente tenga mascarilla en todos los ambientes. Mantener el distanciamiento, que se ha hecho la recomendación de alrededor de los 2 metros,
y el lavado permanente de las manos constantemente con agua corriente, con esas soluciones que ya vienen preparadas para mantener. Son las tres cosas que fundamentalmente se ha podido demostrar que ha contribuido a disminuir la transmisión del COVID-19. Y en los pacientes de problemas respiratorios, entre ellos el asma, hay que tener muchísimo más cuidado porque tienen más riesgos que otro niño u otro paciente adulto que no padezca de ninguna afección respiratoria. Bueno, hoy hemos llevado algunas orientaciones sobre el asma, que es una de las patologías que, como dijimos, puede verse complicada en este problema de la pandemia del COVID. En Salud Global de Radio Funglode hemos tenido hoy como invitado al doctor Fremio Chavarría, médico pediatra, que nos ha hablado del tema. Muchas gracias, doctor, por su participación. Bueno, muchas gracias a usted, doctor Eusebio, por la invitación y agradecer a la Fundación Funglode también por la participación en ese prestigioso programa que ya está tomando mucho cuerpo en nuestro país. Otra vez, muchísimas gracias. Bueno, gracias y a la audiencia. Hasta la próxima.